Buenas tardes, estimados odontólogos y médicos. Para el Grupo Farmacéutico PAIL, es un gusto poder estar compartiendo con ustedes la sesión denominada Novedades en el tratamiento de lesiones bucofaríngeas. Antes de poder iniciar con estas ponencias, vamos a brindar las normas de la clara ejecución de esta sesión. Primero, en este momento en sus pantallas va a aparecer una pregunta para que puedan contestarla de la manera más acertada con el objetivo de poder asegurarnos que hay una adecuada interacción entre los participantes y los conferencistas. Muy bien, gracias. Esta sesión va a estar siendo grabada totalmente en vivo para que posteriormente pueda estar a su disposición en nuestra plataforma de YouTube en el canal de PAIL Laboratorios y puedan verla a libre demanda. También para que puedan compartirlas con sus colegas. Para asegurar un buen desarrollo de la sesión, las cámaras y los micrófonos de los asistentes se encuentran en modo cerrado. Si ustedes tienen alguna pregunta que surja durante la conferencia, pueden escribirla en la sección de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas. Y al final de la ponencia van a ser contestadas por nuestro expositor. Es muy importante mencionar que esta es la segunda sesión realizada por Núcleo de Conocimiento PAIL, que es una plataforma de actualización médica continua, con el objetivo de que todas las personas que asistan a esta conferencia tengan la información más novedosa en cuanto a la terapéutica de los pacientes. Este día, como hemos mencionado, vamos a tratar la enfermedad bucofaríngea y qué novedades puede tener. La enfermedad bucofaríngea, nosotros sabemos que es prácticamente una de las consultas más constantes que tenemos médicos, odontólogos, internistas, también otorrinolaringólogos. Por lo tanto, consideramos prudente poder hablar de ella. Sabemos nosotros que una afección local, como puede ser en el espacio bucofaríngeo, puede predisponer a un sinfín de problemas sistémicos. Creo que un claro ejemplo de esto es que una infección a nivel bucofaríngea puede traer como consecuencias tan graves como una endocarditis bacteriana.
Entonces todavía el tratamiento, la terapéutica se encuentra un poco confuso en el sentido que no siempre nosotros tenemos una opción terapéutica adecuada para darle la mejor solución a estos pacientes. Y por eso es que este día Laboratorio Spire nos trae un ponente de calidad, líder de opinión científica y médica a nivel nacional y regional, por lo cual me voy a servir de leerle un poco de su currículum. Él se graduó de médico en 1979 de la Universidad Nacional del Salvador. Cuenta ya con 41 años de ejercer el ámbito de la medicina, lo cual lo posiciona como uno de los médicos de referencia en nuestro país y a nivel regional. Su desarrollo profesional lo efectuó en el Hospital Militar del Salvador en el año de 1980, primero realizando una especialidad en cirugía. Posteriormente fue jefe del Departamento de Consulta Externa, jefe del Departamento de Enseñanza e Investigación, gerente médico de dicho hospital, director médico del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada. En cuanto a su experiencia en la industria farmacéutica, él fungió como director médico de MK Medicamentos para Centroamérica y el Caribe, director médico de Bayer Schering Pharma a nivel regional, director médico de Laboratorios Teramed a nivel regional, gerente médico de Tecnoquímicas para Centroamérica y Dominicana. Coaching durante más de 15 años con una vasta experiencia en comunicar información científica de primer nivel. Ha participado como conferencista en diferentes congresos médicos y odontológicos en Centroamérica y el Caribe. Los desarrollados el último año podemos mencionar el Congreso Médico de Quiché en mayo del 2019, Congreso Médico de la Universidad Autónoma de Santa Ana en mayo de 2019, Congreso Multidisciplinario Internacional de Quetzaltenango, Congreso Regional Internacional del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala en junio del 2019. Actualmente nuestro médico se encuentra pensionado y totalmente feliz. Así que con esto yo le doy paso al doctor Héctor Moreira. Muy buenas noches. Muchas gracias, doctor Serrano. Créame que es para mí un placer estar esta noche con ustedes desarrollando un tema que de alguna forma es un tema muy importante porque lo vemos todos los días, no solamente a nivel médico, sino a nivel odontológico. Quiero también expresar que esta es la semana que en El Salvador se celebra el Día del Odontólogo, un día que fue por un decreto legislativo desde hace algún tiempo para acá, y de alguna forma decirles que tienen su día, celébrenlo, todavía estamos a tiempo. Hoy el 23 casualmente estamos a una semana, básicamente, o quiero ver, 23 a 29, sí, básicamente 4 días, donde van a estar celebrando y van a estar pues haciendo su día del odontólogo. A nivel médico también pues se tiene un día que aquí en El Salvador se celebra pues el día en julio, el 14 de julio, y de alguna forma pues los dos gremios que estamos unidos esta noche para ver una patología que es bien frecuente. Quiero decirles que quiero agradecer pues al Laboratorio Spire, ya que a través de su plataforma, esta es la segunda que estamos haciendo. Espero que las próximas que hagamos con temas totalmente diferentes. Entonces, lo que vamos a hacer básicamente es que vamos a tener temas bastante interesantes científicamente, en el que de alguna forma vamos a llegar a calmar las expectativas que tenemos dentro del gremio. Quizá el programa es un programa un poco largo durante el 2021 y lo que resta pues de lo que es el año 2020, ya que es así que nosotros básicamente necesitamos transmitirles a ustedes todo ese tipo de conocimientos para que se vean mucho mejor apoyados en su ejercicio de la profesión. Vamos a iniciar pues en esta forma, quizá diciéndoles que
vamos a, a ver que es un tema sumamente interesante en el que vamos como la novedad que hay en el tratamiento de lesiones bucofaringeas. Por supuesto, les mencionaba que el Día del Odontólogo, pues por un decreto legislativo, el número 400, que hoy están de moda legalmente, desde 1995 se celebra pues el Día del Odontólogo salvadoreño, y es por eso que nosotros estamos haciendo este webinar, no especialmente, sino dirigido mucho a este gremio pues que trabaja pues a la par de nosotros y nuestros pacientes. Quizá decirles que desde la historia, desde hace muchos años, ya hubo personas que empezaban a decir la odontología, si ustedes recuerdan cómo inició esta odontología, inició en una forma rara. Inició en una forma rara porque todavía en algunos países de alguna forma se está llevando a cabo algunos métodos que no son métodos tan adecuados. Hay algunas cosas, pues ni modo, que surgen así, pero yo recuerdo, les digo que recuerdo porque estaba en los primeros años de la vida, cuando ya la dentición empieza a tener problemas, que a mí me sentaban en una silla que yo la veía muy bonita, y cuando me trabajaba, porque quiero decirles que tengo el honor de ser el nieto del segundo odontólogo graduado en El Salvador, el doctor Héctor Moreira, casualmente, que está en la Facultad de Odontología y está su placa. Y quizá decirles que el clavo o el olor al clavo lo llevan algunos medicamentos, y yo, aunque no me crean, cuando voy a comer jamón Virginia, siento ese olor a dentista antiguamente. Por supuesto, hoy hay sustancias que han ido evolucionando. Y esta silla que ustedes ven acá en esta parte, quizá decirles que esta silla, mi abuelo, la persona que yo les digo, tenía una silla de este tipo, que es la que yo tengo en mi pensamiento. Por supuesto, eso actualmente se ha modernizado, y ya a estas alturas, básicamente, ya son unos equipos tan modernos y preciosos que mis felicidades a todos los odontólogos. Todos los dos gremios que estamos en este momento, con todas sus subespecialidades, no importa, comenzamos así. Y cuando comenzamos así en nuestras universidades, posiblemente nos topamos en un gran dilema. ¿Hacia dónde voy a ir? ¿Qué especialidad voy a tomar? ¿Qué voy a hacer en el futuro? Lo que sí les puedo decir es que de cuando se gradúa una persona en ambos lados, del odontólogo, dice, ok, yo voy a llegar a tener una clínica wow. Sin embargo, hay momentos en que vemos esta fotografía que es una realidad. Esa fotografía significa, señores, nosotros tenemos que trabajar con nuestro paciente donde sea y en las condiciones en que sea, por supuesto. Actualmente ya se está modernizando la odontología. Y cuando hablamos del modernismo que hay en cualquiera de las universidades y en cualquiera de las profesiones, yo tenía quizás alrededor de unos, hace quizás 50, 60 años atrás, que solamente en tiras cómicas veíamos esto. Si ustedes recuerdan, Dick Tracy era el único que podía hablar a través de su teléfono. Y hoy es una cosa común, tan común que estos teléfonos inteligentes es un modernismo que ha habido, y es un modernismo tal que, por ejemplo, ya podemos comunicarnos con el mundo básicamente con solo en un dedo. Y esa comunicación, ese modernismo, nos lleva a que ya hay aparatitos así que en mi época no existían, posiblemente muchos de ustedes, posiblemente ya sus hijos van a decir diferente. Esos aparatitos que andan haciendo ya labores en guerras, labores de espionaje, labores también comerciales, y que esos drones ya han llegado tanto al modernismo que ya se puede en una impresora 3D hacer algo, y ese algo es un órgano que se puede implantar en el organismo y funciona como tal. Quizá algo que yo quería llamarles la atención con estas láminas anteriores
es que si nosotros vemos que esto que ustedes tienen en este momento, como ustedes pueden ver, la boca sigue siendo un problema. ¿Y un problema por qué? Un problema porque hasta este momento, modernamente, además de todas las bellezas que hace la odontología en la restauración en este momento, hablo de las patologías que surgen en la boca. ¿Qué tenemos nosotros para eso? Básicamente, señores, esta noche queríamos presentarle un producto que de alguna forma es una novedad, Vicloral de Pay. Este medicamento es un medicamento que lo que contiene no es más que diclofenac. Es un diclofenac que ustedes pueden ver que es a una concentración muy, pero muy baja. Y esta concentración básicamente se ha hecho para serlo utilizado en una forma tópica. Tópica significa enjuague bucal. Me van a decir, sí, enjuagues bucales hay muchos y hay de sabores diferentes y hay de todo, sí, pero ninguno que lleve un antiinflamatorio, un analgésico, un AINES como tal, en forma local, en forma de enjuagatorio. Esta es una novedad que sí se ha hecho pues a nivel de eso, contra lo que se llama el dolor y la inflamación. Por supuesto, si tenemos nosotros un proceso inflamatorio provocado por un proceso infeccioso, por bacteriano, lo que fuere, ya lo vamos a ver más adelante, hay que dar siempre el tratamiento que ha habido tradicional, pero además algo antiinflamatorio y analgésico localmente. Esto nos lleva a que esta combinación básicamente es una fórmula que se ha hecho con diclofenac y una solución que es a base de colina. Esta combinación, que todavía nadie la ha podido hacer, hace que tecnológicamente nos dé, como dice en esta gráfica, una diferencia grande de lo que se llama la intensidad del dolor a estas alturas. Ustedes pueden ver el porcentaje que 50% ya a estas alturas lo tenemos en una hora, hora y media. A esas alturas estamos nosotros ya teniendo, fíjense bien, acciones debido a la combinación de esto. Y lo mantenemos ya casi a las 3 horas de haber hecho ese tratamiento, lo mantenemos con un perfil, un dolor, una intensidad de dolor muy baja y que nos va a llegar básicamente casi hasta las 7 horas. Esto nos dice una cosa, estamos ante un producto que tiene una tecnología que aquí, pues en el área centroamericana todavía no existe. Quizá Laboratorios PAI va a la avanzada tanto en aspectos académicos y científicos, como ustedes lo saben, como en aspectos de investigación. Y entonces tuvo a bien unirse un poco con el laboratorio Atral de Portugal, y ellos tienen esta fórmula, y esta fórmula básicamente lo que hace es que han comprobado que por espectrofluoroscopía se demostró que el diclofenac en sí se concentra muy bien en la mucosa. Y aquí quisiera hacer una cosa despacio. El diclofenac como tal, que se mantiene en un enjuagatorio, entra con esa combinación que tiene con la colina a la célula de la mucosa oral. Llámese cualquiera de las encías, mucosa como tal. Y al penetrar perfectamente, hace su efecto, y cuando pasa al lado hematógeno, o sea, al lado donde ya tenemos la parte de la sangre en sí para su metabolismo y todo lo que quieran ustedes, son cantidades muy mínimas, que esa es una de las cosas por el cual se puede dar por un tiempo prolongado sin efectos adversos. Y esa cantidad que penetra al hacer, como se recomienda el enjuagatorio, esa cantidad casi viene a ser el equivalente a una tableta de diclofenac normal que nosotros estamos tomando. Y entonces lo que tenemos en este momento, ¿qué es? Que básicamente hay un enjuagatorio bucal
que lleva un AINES, y ese AINES tiene una formulación especial que penetra a las células y actúa sobre lo que es la parte muy bien de la célula en sí que está haciendo, ya lo vamos a ver en un cuadrito más adelante, que está haciendo la producción de dolor y de inflamación. Aquí, este es un cuadro de los estudios que se tienen pues, de esta sustancia sobre lo que es el campo inflamatorio. Aquí pueden ver ustedes básicamente que esto tenemos que a estas alturas, vean ustedes, con lo que se llama el tiempo en sí de la acción, vamos a decir que la intensidad del edema va disminuyendo poco a poco. ¿Qué quiere decir? Si ustedes ven el verde claro, significa que está ausente. Desde que comienza va aumentando hasta que ya grande y lo demás va disminuyendo. Estos son los estudios, estos son los resultados que se tienen, que se les va a hacer llegar a ustedes, tanto médicos u odontólogos, se les va a hacer llegar, porque esto es una novedad muy grande que tenemos. Entonces, cuando hablamos de enjuagatorios, tenemos desde que estamos niños, quizá nos acostumbraron a hacer este tipo de práctica. Y los enjuagatorios, la mayoría de los enjuagatorios que nosotros tenemos, generalmente son en una solución usada para mantener muchas cosas, desde lo que es higiene bucal, refrescar el aliento, mejorar la sensibilidad dental, el control de la placa, eliminación de bacterias y otros microorganismos, porque recuerden que en la boca no solamente tenemos bacterias. Ninguno de los que hay en el comercio, llamémosle farmacéutico, tiene un AINES y dentro de ellos un diclofenac como tal. Es entonces que este medicamento, este dicloral, quizá viene a modificar y a modernizar todos los enjuagues que se tienen. Conocen muy bien ustedes que algunos tienen la base de alcohol o algunos no lo tienen. Eso va a depender para qué lo estamos y lo deseamos utilizar nosotros. Hay medicamentos que son antibacterianos, hay medicamentos que básicamente apoyan el tratamiento de infecciones, pero no hay antiinflamatorios, hay analgésicos que contengan un AINES como tal en forma de enjuagatorio. Eso nos hace a que si nosotros empezamos a ver todo lo que en el comercio existe de enjuagatorios, y no por eso son malos, sino al contrario, son muy buenos, todos son antisépticos, todas las funciones que ustedes los hayan utilizado. Ningún, como dicloral, lleva un antiinflamatorio y un analgésico, que es un AINES, que es diclofenac. ¿Y por qué? Porque no lo han podido hacer hasta este momento. Esta es la tecnología que les estamos presentando en este momento. Quizá decirle que dentro de la boca, todas las estructuras, y ustedes lo saben muy bien, pueden inflamarse, pueden infectarse, pueden provocar los famosos síntomas que nos dan problemas: dolor, hiperemia, edema, inflamación, pérdida funcional de algunas formas de la boca en nuestra comida, forma de hablar, y quizá básicamente vamos a decir que hay medicamentos que sí han existido, pero no como el diclofenac. El diclofenac nosotros lo hemos utilizado en una forma parenteral, en una forma, por ahí hay alguno que es endovenoso, pero cuidado, recuerden que el diclofenac es un ácido muy fuerte, es derivado de un ácido y puede darles una acidosis metabólica. Entonces, parenteral, pues intramuscular, puede haber tópico, hay en cremas y todo, pero no hay ninguno en enjuague bucal. Eso es el medicamento que estamos viendo en este momento. Cuando vemos en este cuadrito la producción de lo que se llama el dolor y la inflamación, vamos a irnos a un pacientito que les llega al odontólogo, por ejemplo, y que desde el momento en que lo infiltran para hacerle un trabajo o una acción odontológica, desde ese momento
esa distensión de tejido que se da provoca inmediatamente a la célula, se lesiona, entra la fosfolipasa A2 y esa fosfolipasa A2 hace que en la célula se produzca el ácido araquidónico. Este ácido araquidónico hace de que a través de la ciclooxigenasa, la famosa enzima desde hace muchos años conocida, que después de eso entraron las ciclooxigenasas 2, recuerden ustedes, hace de que se formen los prostanoides o lo que hoy se conoce como las sustancias proinflamatorias. Estas sustancias proinflamatorias, desde los leucotrienos, la cinina, la prostaglandina, todas estas sustancias son las que finalmente producen el dolor y la inflamación. Entonces, ¿qué es básicamente lo que hace dicloral? Dicloral lo que hace es simplemente actuar sobre la ciclooxigenasa, evitando en esta forma que se produzcan las sustancias prostanoides y por supuesto el dolor y la inflamación. Y ojo, a nivel local, a nivel tópico básicamente, sin efectos adversos sistémicos, que eso es lo que nosotros siempre como profesionales andamos buscando. El que dé menos problema a nivel hepático, a nivel renal, a nivel de cualquier lado. Entonces, cuando tenemos esta situación, quizá decirles que dicloral se ha desarrollado como una nueva y única formulación hasta este momento de diclofenac en una forma de enjuague bucal que está destinado contra el dolor y contra la inflamación. Hablemos del proceso inflamatorio como tal. Y entonces, la baja concentración sistémica hace que permita que puedan ser periodos muy largos de tratamiento. Y cuando hablamos de muy largos, en los estudios que se han hecho en los 3 días, básicamente ha disminuido el dolor y el proceso inflamatorio. Por supuesto, no le vayamos a dejar a este medicamento, a esta sustancia, dejarle todo el peso de todas las situaciones. ¿Por qué? Porque debe haber el tratamiento adecuado más esta situación. Entonces, cuando nosotros vemos estas patologías orales bucofaringeas y queremos estar en muy buenas condiciones como esta belleza que les estoy presentando, básicamente todo el mundo quisiera no tener esto. Vamos a ver quizá uno de ellos, la gingivitis. Cuando hablamos de la gingivitis, quizá me estoy metiendo mucho al campo odontológico, pero recuerden ustedes que pueden haber desde leves, donde ya hay sangramientos en el momento de la limpieza oral. Estos sangramientos es posible que empiecen a manifestarse en una forma desde leve a moderadas. Y cuando hablamos de moderadas pueden entrar gingivitis severas. Por supuesto, esto necesita su tratamiento, pero lo que es el dolor y lo que es el edema, o sea, y provocado por el proceso inflamatorio, localmente ya tenemos un aliado para manejar este tipo de situaciones. En el caso de la periodontitis es de difícil manejo. Yo creo que se les presenta un proceso de estos y todos dicen, uff, este es un proceso difícil, manejado por supuesto por el odontólogo. Lo que vamos a tener es una complicación tan grande que llega hasta la parte alveolar y eso es lo difícil. Se puede hasta llegar a perder lo que es la parte de la dentadura y los procesos y los tratamientos de manejo de esto no es fácil. Pero acuérdense de aquí en adelante que además de hacer el tratamiento adecuado, quizá hay medicamentos que podemos utilizar actualmente en forma tópica. Llegan hasta perder la dentadura y esto lo vemos frecuentemente en nosotros. En el caso de la estomatitis aftosa, cuando hablamos de esta patología, pueden ser lesiones que pueden presentarse en forma única y con mucho problema. Pueden presentarse en forma múltiple, no importa, pero con una que hay, da un gran problema, donde nosotros de alguna forma vamos a tener estas lesiones en cualquier de las zonas de la mucosa oral, desde la lengua inclusive,
en amígdalas, en faringe, en labios, en encías, en la parte del piso oral. No importa, podemos tener, y eso es terrible. Decirles en este momento que dicloral va a curar esto no es cierto. Nadie les va a decir que hay un medicamento que cura este problema porque tiene un origen viral. Sin embargo, la molestia que se tiene ya en 48 horas es básicamente casi de un 10% o menos de lo que se tiene, y en 72 horas ese paciente está no sin este problema, sino la sintomatología que tiene, que es muy difícil de manejar. Muy poco hay para esto. Hay soluciones en tópicos, hay de muchos, pero ninguno ha sido específico para esto. Prueben este medicamento diclofenac en forma tópica y van a ver ustedes en forma enjuagatoria la diferencia que van a sentir. En el caso de las exodoncias, es una situación que tenemos que verla con mucha cautela. Una de las situaciones de una exodoncia es que haya una buena formación de un coágulo. Si no, hay una alveolitis y después de eso viene un problema mucho más serio. Entonces, ese coágulo, si nosotros agarramos después de una exodoncia, hacer un enjuagatorio oral muy violento, vamos a arrancar ese coágulo, aparte de que va a haber una hemorragia, un sangramiento, va a haber problemas posteriores. Entonces, ustedes como odontólogos hagan lo que tengan que hacer, lo que siempre han hecho, en este caso de una exodoncia. Por ejemplo, hay desde leves hablo yo, pues desde que están sin ningún problema, o algunas que sí están muy difíciles. Pero ya una vez hayan hecho ustedes este proceso, ustedes tienen un taponamiento, muchos lo utilizan todavía, un taponamiento o simplemente una sutura en el cual quizá desde ese punto de vista hay que tener y explicarle al paciente que lo que es el proceso inflamatorio, que es el que estamos básicamente nosotros viendo cuando antes de hacer o después de hacer esta situación, quizá vamos a necesitar por acá el enjuagatorio, pero hecho en una forma diferente, hecho en una forma suave. Lo que necesitamos es que el diclofenac entre a estas células inflamadas y deje de hacer ese tipo de reacciones. En las cirugías orales igual. Muchos de ustedes dejan las cirugías abiertas. Actualmente se está tendiendo a suturar todas este tipo de cirugías. Algunos lo hacen todavía, otros no lo hacen. Eso es buena o no práctica, eso cada quien lo hace en base a la escuela que haya tenido. Los implantes. En los implantes recuerden ustedes que necesitan su antibiótico, probablemente un antiinflamatorio esteroideo sistémicamente o en forma oral, pero esto nos viene a decir que en forma del enjuagatorio vamos a tener nosotros acción también sobre este tipo de procesos que están de alguna forma con estos procesos de edema, estos procesos inflamatorios como tal, que sí nos van a ayudar mucho para el manejo de nuestro paciente. Entonces, aparte de eso, tenemos los procesos de ortodoncia. ¿Qué nos dice esto? La ortodoncia es para poner mucho mejor toda la presentación de una persona, y no solo eso, muchas personas tienen o tenemos algún problema de oclusión y con ortodoncia se soluciona, pero el famoso aparatito que es el que se pone acá, los frenos como mucha gente lo conoce, eso a nivel de la mucosa básicamente da y anda provocando problemas. Eso provoca algún tipo de dolor en el que no importa en qué tipo se esté haciendo la ortodoncia. Para mí, casualmente, todo lo que esté lesionando la mucosa nos va a provocar un proceso inflamatorio, y ese proceso inflamatorio lo vamos a tener. Esto es largo tiempo, recuerden ustedes, puede ser 1 año, 2 años, meses, no importa. Eso lo manejan ustedes, pero el proceso inflamatorio que vamos a tener necesitamos manejarlo de una u de otra forma. Las limpiezas hay hasta cepillitos especiales para eso. Pero todo esto viene a molestar las mucosas, y esa mucosa es la que nosotros estamos dándole algo secundariamente o de una forma adjunta
para manejar este tipo de problemas. Aquí entramos modernamente a lo que son las faringitis, amigdalitis. ¿Por qué les digo modernamente? Porque desde que apareció un virus neurotrópico, que ya se comprobó que el coronavirus es neurotrópico, este va a provocar a nivel de sistema nervioso central lesiones en la garganta. Y eso es lo que nos va a dar a nosotros ese a nivel local, ese problema de la deglución. Esas faringitis que se están viendo en los pacientes COVID, por ejemplo, no tenemos medicamentos. Sí hay algunos por ahí que son anestésicos. Eso se lo ponen, duermen y media hora después ya no hay nada. Aquí estamos hablando, señores, de casi 7 horas, 6, 7 horas de efecto, una vez hacemos el tratamiento adecuadamente con la dosificación que debemos hacer. Entonces, en este tipo de situaciones, quizá decirle cuando las faringitis pueden ser desde faringitis leves, pueden ser faringitis moderadas, pueden ser ya combinaciones con unas infecciones tan grandes que nos están dando los procesos actuales. El médico, el otorrino, el odontólogo pueden ver este tipo de patología cuando la consulta del paciente sí es. Pero difícilmente hemos tenido nosotros un medicamento que en forma de enjuague o en forma tópica nos ayuda básicamente a quitar este problema. Ojo, si ya tenemos situaciones de faringitis muy grandes, necesitamos un antimicrobiano adecuado, el que ustedes puedan manejar, llámese el que tengan en la mente, para quitar el proceso inflamatorio como tal, infeccioso. Pero a nivel celular nos va a ayudar mucho este medicamento. Cuando vemos ya procesos, por ejemplo, de amigdalitis, que ya pueden ser desde amigdalitis leves, amigdalitis severas, amigdalitis que de alguna forma tienen procesos muy grandes, recuerden que el enjuagatorio es una forma tópica de cómo llegarle a esto y posiblemente, tal vez vayan a necesitar en estos momentos, tal vez un inicio del medicamento antimicrobiano adecuado y quién sabe si no un antiinflamatorio esteroideo parenteral o en forma sistémica inicialmente, pero a nivel local, básicamente no teníamos nada. Dicloral a partir de este momento nos viene a dar esta situación. Hablando de cosas bonitas, hay que hablar de las cosas que también no son bonitas. Los efectos adversos de un medicamento. Muchos tememos y cuando vamos a usar un medicamento y vamos a usar tenemos que seleccionarlo muy bien. Quizá no se ha encontrado efectos adversos indeseables, llamémoslo así, claramente con dicloral. ¿Por qué? Porque el paso a nivel sistémico es tan en pocas cantidades que básicamente eso nos dice, señores, no efectos sistémicos, casi con seguridad. Eso no quiere decir que no puedan llegar a existir en algún momento. Algunas, más que todo, aparezcan algunas señales de irritación, más que todo locales en algunos pacientes. En la parte del embarazo, quizá decirles que todo laboratorio farmacéutico responsable debe dar a conocer esto siempre de cualquier medicamento. En este caso, dicloral sabemos que básicamente no se absorbe, pero esa pequeñísima cantidad, señores, no hay estudios que nos digan a este momento que puede utilizarse libremente el diclofenac. A nivel sistémico, a nivel bucal sí, pero no tenemos nosotros el decir no, no pasa. Por lo tanto, si alguien lo va a utilizar, nosotros como tal no lo recomendamos en el embarazo, la lactancia. Sin embargo, se debe tomar bajo el riesgo-beneficio. Esa es muy decisión del médico que tenga que utilizarlo. En el caso de pediatría, este medicamento se puede utilizar. La respuesta es sí, pero hay cierta condición. Que el niño pueda hacer ese tipo de enjuagatorio. Si el niño ya tiene la capacidad para hacer esos enjuagatorios, por ejemplo, cuando ven la odontopediatría, que normalmente andan, no sé, pero de 6, 7 años para adelante, quizá ya pueden hacer un enjuagatorio porque lo ideal
es que después de hacer el enjuagatorio se expulse la sustancia completa. Aquí viene una pregunta. ¿Y si alguien se lo toma, qué va a pasar? Señores, nada. Nada significa que no tenemos necesidad de que eso llegue a nuestro abdomen, a nuestro estómago, a nuestros intestinos. Por eso es que es local y debe expulsarse. A nivel de adulto y a nivel pediátrico de los 5 años para arriba. ¿Por qué de 5 años? Porque es la edad en que se supone que ya debemos nosotros enseñarle a nuestro niño que ya puede hacerse pues un enjuagatorio. En el caso de la dosificación es sencilla. Dicloral puede ser usado en forma pura o diluida. Si hablamos de diluirlo, señores, yo le recomendaría en una forma pura o con muy poca agua. En el caso de la dosis es considerada 15 ml, que significa una cucharada. Recuerden ustedes que hay dos tipos, nosotros en nuestro medio manejamos dos tipos de cuchara. La cucharita de café que tiene 5 ml y la cuchara grande de sopa que tiene 15 ml. En este caso, esta es la cuchara que nosotros deberíamos de utilizar 2 a 3 veces al día, básicamente en forma de un enjuague bucal. Se recomienda siempre expulsar la solución posteriormente pues, al enjuague, que puede hacerse por un término de tiempo variado. Depende de la cantidad que se pueda tener, alrededor de 3, 4, 5 minutos, a veces puede ser suficiente para que, recuerden ustedes que el diclofenac debe adherirse a las células de la mucosa y hacer su efecto. Esto puede usarse por cuánto tiempo. El tiempo puede ser tiempo prolongado que ustedes quieren utilizar, porque van a haber patologías en las que van a necesitar no 5 días, no 3 días, sino una semana o un poquito más. No hay problemas en usarlo por tanto tiempo. El inicio, recuerden ustedes, es rápido. Ya vimos que básicamente ya en media hora tenemos ya acción contra lo que es el dolor, que es lo que necesitamos, y contra el proceso inflamatorio. Y ya al tercer día, básicamente casi han desaparecido la mayoría, si no todos los síntomas. Esto significa que tenemos un gran producto a la mano. Este producto pues es un enjuague bucal Dicloral es un nombre que es producido por la casa laboratorio farmacéutico Atral en Portugal, y del cual pues Laboratorios Spice pues estamos en nuestro país con este producto proporcionado a ustedes. Quiero informarles que lo que tengo de información es que ya a partir probablemente de mañana este producto está ya en su farmacia, si no está colocado ya en alguna forma. Por lo tanto, sus recetas las pueden enviar a donde ustedes gusten, cualquier farmacia. Dicloral no es más que un frasco que viene con 200 ml, y estos 200 ml es suficiente para hacer muchos enjuagatorios. Recuerden que son cada 15 ml pues, en cada utilidad. Y esto es para llegar a tener una acción de este tipo, y ese poquito de proceso inflamatorio que se hace. Recuerden ustedes que Dicloral es el medicamento que en este momento le estamos presentando como una de las novedades en los enjuagatorios para las lesiones bucofaringes como tal. A mí siempre me ha gustado presentar en la última diapositiva pues un atardecer, porque casualmente cuando nosotros a mi edad ya comenzamos en la mañana y vemos el sol, muchos nos alegramos porque hemos amanecido vivos todavía. Sin embargo, a través del día que laboramos todavía muchos, llegamos a la tarde y el sol cae precioso. Eso significa, señores, el día está terminando. Así quería finalizar pues esta presentación para decirles que de aquí en adelante dejamos el espacio para que hagan, no una, hagan todas las preguntas que ustedes quieran hacer de aquí en adelante, y con todo gusto se las vamos a corresponder, porque sé que no hay unas, van a haber muchas interrogantes. Así que dejo en este momento pues al doctor Serrano. De mi parte, muchas gracias por haber asistido a este webinar. Las expectativas pues de esto eran muy grandes,
en el sentido de que es un producto nuevo, es una sustancia nueva en la forma farmacéutica que se presenta y que yo sé que la pueden utilizar muchos, y si no todos ustedes. Así que, doctor Serrano, pues yo finalizo por acá y desearía que todas las preguntas que hayan, con todo gusto para correspondérselas. Estimado doctor Moreira, muchas gracias, la verdad, por esta información que compartió con nosotros. Bueno, yo puedo eh, dar testimonio de que en la práctica clínica no existía una opción parecida a esto, así que ya lo conocemos. En este momento vamos a dar apertura a la sección de preguntas y respuestas. Ya tenemos un par por ahí. Por favor, háganlas llegar siempre a través de las pestañas de preguntas y respuestas y las vamos a ir respondiendo en el orden que han llegado. También en este momento aparecerá en sus pantallas nuevamente un recuadro con una pequeña encuesta de satisfacción, ya que su opinión nos importa mucho y les solicito que la contestemos de la manera más honesta posible. También en el chat va a aparecer un link para que al terminar la presentación puedan ingresar a él y colaborarnos contestando otra pequeña encuesta. Muy bien, doctor. Gracias nuevamente por habernos ilustrado en este tema. Luego la primera pregunta, que es de la doctora Roxana Biwer, espero haberlo pronunciado bien, doctora, y se lee de la siguiente manera. ¿Puede combinarse con un enjuague que contenga clorhexidina o ácido hialurónico? La realidad es que yo pensaría, ¿para qué primero? Cada uno de ellos, recuerden que tienen acciones diferentes. Hasta hoy hemos utilizado los dos anteriores. Solo la clorhexidina, hay ácido hialurónico también que puede utilizarse en ese problema de la estomatitis aftosa. Sin embargo, yo quiero decirles que con esto van a tender a ya no utilizarlo. El problema de mezclarlo con sustancias, recuerde que el diclofenac en este momento puede interaccionar en la boca y eso pues no sería tal vez conveniente. Yo diría esta sustancia pues con agua, hace su enjuagatorio y si quiere usar los otros, hágalo separadamente, que su razón de ser tener del uso en esa forma. No necesariamente tiene que ser en una forma combinada, así que yo diría que no. Okay. La doctora Reyes nos pregunta, en el caso de las aftas bucales, ¿se puede colocar diclo oral directamente en la lesión o siempre tiene que ser aplicado en forma de colutorio o enjuague? Recuerde, doctora, que básicamente cuando hablamos de una afta, una estomatitis aftosa viral, probablemente en algunas personas, y quién sabe inmunológicamente cómo se encuentren, pueden tener grandemente. Para hacerlo con un toquecito, que creo que es la razón de la pregunta, no, hágalo en forma de enjuagatorio, básicamente en todo lo que es la mucosa, y va a evitar que vayan a aparecer más posiblemente, ya que el aspecto de la acción sobre la ciclooxigenasa que se hace localmente a nivel celular es suficiente para quitar lo que necesitamos, el dolor y la parte inflamatoria. Allí posiblemente entre el ácido hialurónico, como decía pues, el colega anterior, para poderlo hacer, pero no en la misma forma. Hagámoslo separado. Sin embargo, yo pienso de que no es para hacerlo como en toques, debido a la concentración que se tiene. Por eso es que se hace, pues, y se mantiene alrededor de 3, 4, 5 minutos en la mucosa oral. Dígame. El micrófono, doctor. Gracias, doctor. De manera anónima nos consultan, doctor, ¿en cuántos días se ve la mejoría usando el enjuague? Bueno, no en cuanto... Me imagino que de los síntomas. O sea, no en cuántos días. En la gráfica que les presenté, esta fue hecha en los estudios que se ha hecho pues allá en el laboratorio Satral y en los estudios que están a la disposición de ustedes si gustan. Ya a la media hora, una hora, ya hay acción. Hora y media, 3 horas, ya hay bastante, mucha acción. Y eso dura alrededor de casi las 7 horas. Si eso está usando 3 veces al día, básicamente recuerden que podemos cubrir las 24 horas. Eso significa que siempre vamos a tener que estar utilizando esto y al término de 3 días, que es el término que se ha dado, básicamente ya la sintomatología casi ha desaparecido.
Entonces, de ahí en adelante ya no es necesario utilizarlo, excepto que continúe, depende de la patología que tenga el paciente, la intensidad, pero va a ir disminuyendo hasta que llegue en poco tiempo. ¿Cuánto va a ser? Depende de cada paciente en la forma que lo use. Y ahí sí yo les diría, si lo pueden usar diluido en unos 10 o 20 ml de agua, suficiente. ¿Okay? El micrófono, doctor, déjenlo abierto. Sí, la doctora Macay nos consulta, doctor Moreira, por cuánto tiempo, segundos, debe de mantenerse en la boca el enjuague. Normalmente, ya lo mencioné por ahí, entre 3 a 5 minutos es suficiente. No necesitamos más tiempo, debido a que ese es el tiempo en que se ha establecido en que ya queda a nivel de las células de la mucosa y eso es suficiente para hacer el efecto. No solamente hacerlo y ya, sino manténganlo un poquito por ahí en todo lo que es la mucosa, dependiendo de la patología que se esté haciendo. En el caso de una periodontitis, por ejemplo, que es mucho más severo, mantengámoslo a nivel de lo que son tópicamente a nivel de las encías. Y para eso podemos hacerlo, esos 15 ml, como recuerden que eso no de una sola vez hay que hacerlo, sino que a mantenerlo lo más en la parte lesionada, para que se adhiera a las células como tal. El doctor Toledo nos consulta, creo que esto ya se contestó en una pregunta anterior, pero para reforzarlo quizás un poco, ¿se puede combinar con otro enjuague sin cortar el efecto? Me imagino que consulta por la interacción, doctor. Me imagino que sí, pero yo les diría, a veces el problema que nosotros hacemos, fíjense, es que no nos olvidamos de la interacción de medicamentos. Y cuando nosotros nos ponemos a meter esa famosa, a nuestra mente esa famosa interacción de medicamentos, eso entra para todo, para todo. Significa que si yo tomo un medicamento y me tomo otro medicamento, los dos van a hacer sus efectos, pero puede existir esta situación. Por eso es que dicto oral, ya lo había mencionado, hagámoslo solo. Y un tiempo después, básicamente podemos hacerlo con otro tipo de enjuagatorio si ustedes creen que lo necesitan. Al inicio van a tener ustedes, porque tal vez la experiencia no existe en nosotros mismos, esa experiencia de decir, no, mire, esto es muy bueno y con solo el enjuagatorio es suficiente. Por eso posiblemente estamos pensando que si podemos usar dos de una sola vez. No, usen este y el otro después. No los una. Porque entonces, a pesar de que no está tan reportado, podemos llegar a tener algún tipo de problema. Muy bien, la doctora Cruz nos hacía una pregunta similar, así que también la damos por contestada. Hoy la doctora Jacqueline Ramos menciona, gracias por compartir sus conocimientos, doctor Moreira. Ella desea saber nuevamente cuál es la dosis a usar y el tiempo de duración, o si la duración del medicamento va a depender de la patología específica que se esté tratando. Por supuesto, mire, aquí lo vamos a partir en dos situaciones. Vamos a hablar de una patología severa. Una patología severa posiblemente va a necesitar un antibiótico, va a necesitar, quién sabe, sistémicamente algo, que puede ser un antiinflamatorio esteroideo, un antiinflamatorio inclusive AINES, puede ser. Pero localmente, recuerden que eso nos va a ayudar mucho a la parte oral. Entonces comencemos con esto, empecemos a ver los resultados. Y si es una patología leve, probablemente en 3 días ya no vamos a tener necesidad de utilizarlo. Si es una patología severa, posiblemente vamos a necesitar más de 3 días. Eso va a depender de la evolución de lo que tenga. ¿Qué dosis? La dosis, ya dijimos, es 15 ml, o sea, una cucharada de sopa, que puede ser pura, puede ser diluida. El sabor, no me lo han preguntado, es un sabor excelente, un sabor muy bueno, un sabor a fruta que no les va a molestar en nada. Y básicamente eso que vamos a tener nosotros en nuestra boca, recuerden que un enjuagatorio no debe hacerse muy violentamente, hagámoslo como ustedes lo recomiendan, de esos ustedes son los que saben más. Entonces, si es una patología leve, suficiente este medicamento para que ceda el problema. Si es una patología complicada, mezclémoslo con sistémicamente algún otro o antiinflamatorio. Recuerden ustedes que ahí está diclosona, que ustedes lo ocupan mucho los odontólogos, que es un muy buen medicamento.
sistémicamente. Y esto dejémoslo a nivel oral y no lo combinen. No lo combinen, háganlo solo. Y dependiendo de la patología, así va a ser la evolución del tratamiento básicamente. Pero la dosificación es la misma, 2 a 3 veces al día. ¿Por qué? Porque cubre casi las 7 horas un solo enjuague. Entonces no necesitamos hacer un enjuague cada media hora, cada hora. No, necesitamos hacerlo si quieren ustedes en la mañana, mediodía, en la noche. Y duerme tranquilo y está cubierto las 24 horas. Esa es parte de lo bueno que tiene este medicamento. Casualmente, la doctora Reyes Mejía consultaba si también podía existir algún tipo de interacción con algún esteroide. Bueno, mire, cuando nosotros hablamos de interacción, la mayoría de las interacciones son sistémicamente a nivel hepático. Generalmente ahí a nivel del metabolismo hepático es donde a través de las enzimas hepáticas específicamente, ahí es donde hay problemas. Normalmente a nivel aquí, como lo estamos haciendo tópico, no hay problemas. Y no vamos a usar 1, 2 o 3 cosas combinadas. Solamente usémoslo. Y no va a haber ningún tipo de problema. Con un esteroide que es sistémico, podemos llegarlo a utilizar perfectamente. Recuerde que, por ejemplo, este medicamento diclofenac lleva un corticoide y lleva un AINES, que es diclofenac también. ¿Por qué? Porque tienen mecanismos de acción diferentes. Por eso no hay una interacción farmacológica negativa, sino que al contrario, pueden ser sinérgicos. En este caso de dicloral, usémoslo solo como en un enjuagatorio. No tenemos necesidad. Si es demasiado severa la patología y van a usar un corticoide, tómenlo, el corticoide, que a nivel gástrico se va a nivel intestinal a absorber, sufre su metabolismo hepático y va a llegar a las patologías orales, donde estamos, en vía básicamente sistémica. Pero localmente lo que nosotros estamos haciendo es otra cosa. Así que yo diría que no hay ningún problema. Fíjense. Perfecto. Más que una pregunta, el doctor José Ramírez nos hace un comentario. Menciona, buenas tardes, se entiende que es un alivio en la sintomatología. Sin embargo, se debe de combinar con clorhexidina, ya que no quita el problema, sino que es solo el síntoma. Ah, no, por supuesto. Si ustedes quieren usar clorhexidina, úsenla. Hagan el enjuagatorio de clorhexidina, porque tampoco se va a hacer cada media hora, cada hora. Y en el intermedio lo pueden hacer con dicloral. No lo combinen. Esa es la diferencia. No lo combinen. Que cada uno le va a hacer su acción como es. Aquel que nos va a hacer antibacteriano, el antiséptico, y este nos va a hacer para la sintomatología, que es el proceso inflamatorio y el dolor que está provocando. Que eso es diferente. ¿Sí? ¿Ok? Una pregunta muy interesante surge, doctor Moreira, del Okay. doctor Pablo Miralda. ¿Se ha usado en pacientes COVID y si se tienen algunos resultados en la experiencia con este tipo de pacientes? Eh, Quizá le voy a contestar con la sinceridad que amerita el caso. El COVID es muy nuevo. Desconozco si en Portugal, que es donde es el producto, han tenido ese tipo de experiencia. No creo que aquí se haya tenido porque hasta este momento no hay en farmacias. Experiencia en COVID, cero. Lo que sí les puedo mencionar es que a partir de esta fecha, al menos en mis pacientes que yo he visto que no lo conocía el medicamento, de a partir de hoy yo lo comienzo a usar en todo problema de disfagia que exista localmente. Y recuerden que a nivel de COVID lo que yo hablaba es que la disfagia que se presenta no es localizada, sino que es a través de el sistema nervioso porque es un virus neurotrópico. Entonces, el problema local es el dolor, que es ese problema para la devolución, ese sí va a ceder. Debería de, sin embargo, no hay experiencia en COVID todavía porque este medicamento todavía no está en farmacia, o no sé si a este día o el día de mañana ya lo colocan en farmacia para que ya ustedes lo puedan obtener. Lo que sí va a ser interesante es que cuando nos volvamos a reunir, me diga cada uno de ustedes, yo tuve experiencias en COVID muy buenas. Eso quisiera escuchar yo de alguna forma porque hasta este momento no hay experiencia, al menos en El Salvador, no hay experiencia en COVID porque el medicamento no está en presentaciones ya en farmacia. No sé en Portugal, es más, sé que hay personas de Portugal aquí en el webinar, tal vez nos podrían
ver o decir si alguna experiencia ellos han tenido ya, porque allá sí ya lo tienen el producto, si lo han utilizado pues en COVID como tal. Y de la faringitis que yo hablaba, pues hablaba en el sentido pues fisiopatológicamente, que es el proceso inflamatorio que como diclofenac puede hacer el efecto. No ha sido utilizado todavía en este momento aquí. Doctor, nos preguntan de manera anónima, aparte de irritación y tos, ¿existen otros efectos adversos descritos de Bueno, tipo local o sistémico? la realidad es que sistémicamente ninguno. Recuerden ustedes que el diclofenac se le ha echado mucho encima sobre la parte sistémica del daño renal, una serie de cosas que yo quiero decirles, el ibuprofeno es tan dañino, cualquiera que me mencionen ustedes de los AINES, todos los AINES pueden provocar nefritis intersticial, que es la lesión renal a la cual muchos tenemos. Eso depende de las dosificaciones y las dosis muy prolongadas. En este caso, localmente lo pueden utilizar una semana, 10 días, 15 días, si la patología lo amerita. No van a tener absorción sistémica, básicamente. Y las cantidades, porque si ustedes ven la concentración, es una concentración demasiado baja, que lo que hace la colina es que deja que se absorba perfectamente y hace de que la concentración es tan poca que a nivel sistémico es demasiado hasta no medible. Por eso es el efecto que casi se puede usar en dosis muy prolongadas. En algunos casos han sido reportados nomás algunos casos irritativos, no más. No hay ningún otro tipo de efectos adversos que ustedes puedan tener con este medicamento. Perfecto, doctor. Tenemos un comentario del doctor José Ramírez. Por otro lado, usted menciona que no existía en el mercado un AINE en este tipo de presentación. Sin embargo, existió la exetidina y o benzidamina como inflamatorio parecido. No, lo que pasa es que no son AINES. Yo hablaba de los AINES, ¿verdad? AINES como tal, como antiinflamatorios no esteroideos. Generalmente, recuerden ustedes que los medicamentos que están en algunos colutorios o algunos enjuagatorios anteriormente, quizás ninguno tuvo, si hubo alguno, el éxito de este, básicamente. El éxito que es la formulación que se ha hecho y esa formulación es la que da el binomio exacto para que la absorción y el no paso sistémico y la acción sea la adecuada. Perfecto, doctor. El doctor Saúl Flores nos escribe de San Vicente. Pregunta, tengo un hijo de 4 años. Él ya puede hacer enjuagues bucales. Padece de amigdalitis desde los 3 años y se le ha dado antibióticos y no mejora. Siempre está la amigdalitis. Con este enjuague, ¿qué antibiótico sería ideal para combinarlo? Mire, a los 4 años, yo quizá la recomendación que le haría, posiblemente que lo vea un otorrino diferente. O sea, un otorrino diferente porque recuerde usted que dentro de la especialidad hay algunos que son muy agresivos y pueden hacer una amigdalectomía. Si tiene tanta cronicidad a los 4 años, hacen una amigdalectomía y asunto arreglado. Con puro medicamento va a ser muy difícil. Antiguamente, y hablo antiguamente porque eso ya es historia en la medicina, en este caso de amigdalitis nosotros usábamos penicilina benzatínica cada mes, alrededor de 3 a 6 meses antes. Sin embargo, ese uso actualmente ya no es real. Yo quizá le recomendaría, doctor, este medicamento le va a ayudar, sí, le va a ayudar en el caso si tiene la amigdalitis en un momento dado aguda, pero de una forma tan crónica posiblemente lo que necesita ya no es un antibiótico como tal, sino idealmente sería de hacerle un cultivo faríngeo y quizá que lo vea un otorrino definitivamente y este otorrino pudiera llegar a decir que si tiene tanta cronicidad y hay ciertas criptas ya a estas alturas crónicamente, la amigdalectomía creo que es lo más adecuado para este niño. ¿Él ya puede hacer colutorios y puede hacer esto? Sí, la respuesta es sí. ¿Que eso le vaya a quitar la amigdalitis crónica que tiene? No creo. Ok.
Perfecto, doctor. Aquí vamos a englobar las preguntas de varios en una sola. Por ejemplo, de la doctora Kelly Flores, del doctor Antonio Asunción, que preguntan si se puede usar en paciente diabético, en paciente hipertenso, y aparte quizás reforzarnos como qué sabor tiene este medicamento. Me imagino lo han de preguntar por los niños también. Claro, claro. Mire, una de las cosas que quizá me siento así como satisfecho es que cuando no hay preguntas quiere decir que el tema o no interesó o uno se preocupa como expositor. Qué bonito que hayan y ojalá pasara toda la noche contestando preguntas. Y no de estos temas, de todos los que vienen. Sin embargo, el sabor es un sabor generalmente a melocotón, es un sabor muy rico. No quiero decirles que es feo, yo he hecho con clorexidina, he hecho enjuagatorios con otro tipo de sustancias y créanme que es rico porque queda un mentolado después, pero en el momento a veces es terrible. Todos los medicamentos tienen un sabor. Este es un sabor muy aceptable. Es más, al nomás tenerlo, hagan ustedes algo localmente para que hagan el sabor. No hay mejor cosa, porque les van a decir que es delicioso. Todos son sabor a medicamento, aunque este se le ha puesto un edulcorante por el cual puede en un momento dado usarlo los diabéticos, pueden usarlo los hipertensos, que no tienen nada que ver, pero la hipertensión con el diclofenac, recuerden que es una de las sustancias que puede llegar a aumentar la presión arterial. En este caso no, porque no se absorbe básicamente. Y respecto al diabético, es un edulcorante que es diferente, el sorbitol, que eso no tiene nada que ver con los diabéticos. Entonces pueden utilizarlo, el sabor es muy bueno, pueden usarlo a nivel de lo que son los niños, toda vez que ya puedan hacer enjuagatorios. Ok. Doctor, siempre con la forma de utilizar el medicamento, nos preguntan si es adecuado colocarlo en un algodón o en una gasa y ponerlo en el sitio de la lesión o tiene que ser exclusivamente de manera de colutorio. Ok. Fíjense que el ponerlo, cuando yo hablaba de esos algodoncitos que a veces ponen, normalmente los ponen cuando hay una exodoncia y entonces eso para hacer la presión y que haya una hemostasia. Eso no es este medicamento para eso, primero. Eh, Luego de eso, si ya tienen el taponcito, yo hablaba de que cuando ya el tapón se quita o con el tapón puesto ahí, cuando se está haciendo la presión, a veces se hace un enjuagatorio en lo que es la boca. Ahí sí puede, pero hay que tener cuidado con el coágulo que no vaya a desaparecer, porque ese es parte del éxito de una cirugía, pues a nivel de una exodoncia, a nivel de odontología. Quizá decirles que este medicamento no se hizo para eso. No viene en polvo, viene en líquido para hacer enjuagatorio como tal. Nomás enseñarle al paciente que no lo haga en forma muy violenta. Y si tiene un sangramiento de alguna forma, recuerde que esto también va a actuar sobre ese tipo de sustancias, no provocándole más sangramiento por la acción tópica que tiene nada más. Okay. Doctor, surge una pregunta importante, quizás para explicar un poco más del efecto del medicamento. Consultan si se alcanza un medicamento analgésico, antiinflamatorio o es un efecto anestésico. No, no, no. El efecto, lo que es el efecto anestésico, recuerden que eso es una acción totalmente diferente. Cuando nosotros hablamos de dolor, es una cosa. El dolor es provocado por las sustancias que vimos al final del cuadrito aquel, que estamos hablando de los leucotrienos, estamos hablando de prostaglandinas, las prostaciclinas, las cininas. Esos son los proinflamatorios, los que producen finalmente dolor y el proceso inflamatorio como tal. Además de eso, no estamos hablando de anestesia, no, para nada. Decirle sí sería demasiado irresponsable decirles no, no. No es ni relacionado a la parte de anestesia por los mecanismos de acción que tiene. Ok. Doctor, ¿interfiere la absorción en la mucosa o con algún alimento? ¿Puede usarse de manera inmediata después de cepillarse o debe dejarse un tiempo? ¿Debe evitarse la ingesta inmediata de los alimentos? Esta es una pregunta compuesta, trae varias en una. No, yo pienso que todas las preguntas son interesantes porque el paciente a veces los hace, nuestra cultura hace que el paciente haga lo que quiera. A veces no sigue ni la indicación del profesional. Miren, yo quizá cuando vamos a decirles que se deben hacer alrededor de 2 o 3 veces al día,
es porque el efecto completamente lo cubre, cubre 7 horas. Entonces, si lo hacemos 3 veces al día, cada 8 horas, estamos cubriendo las 24 horas. Con comida o sin comida. Yo pienso que lo normal de una persona es que come, se hace su limpieza oral, inmediatamente después de la limpieza oral puede hacerse este enjuagatorio. O puede hacerse, en el caso que lo quiera hacer muy de mañana y desayuna ya por las 8 de la mañana, se lo puede hacer perfectamente y el desayuno va después. Con comidas no es necesario. ¿Cómo se va a enjuagar con comida? No. Eso depende pues, de la indicación que el odontólogo le haga pues, a su paciente. La verdad es que no es necesario que se haga combinado en ningún momento, sino se hace solo o antes o después, inclusive de la limpieza que se puede hacer, y ahí va a decidir si se va a hacer. No, mire, yo estoy acostumbrado a este que es color verde y me gusta, que lo haga después o que lo haga antes, pero este que lo haga solo, y casualmente rojo, y muy pocos hay rojos también, pero es por el sabor que tiene, muy delicioso, y lo van a probar cuando ya lo tengan ustedes. La doctora Elizabeth Cruz pregunta, primero le manda un saludo, buenas noches, y consulta, en el caso de procedimientos complicados, si dejamos diclofenac vía oral, ¿se puede sustituir la vía oral o es suficiente el colutorio? No, mire, depende del paciente. Si me está hablando de un paciente muy complicado, va a necesitar posiblemente internamente, o sea, a nivel sistémico, un antiinflamatorio. Ese puede ser por vía parenteral o inclusive por vía oral. Aquí hablamos de la mucosa en sí, donde localmente puede hacer mucha acción, pero si es un caso demasiado severo y eso dejarle solamente al dicloral toda la acción, creo que no sería conveniente. Pueden combinarse perfectamente, no tienen ningún problema. La diferencia es que este no le va a dar lo que va a dar a nivel gástrico, por ejemplo, la gastritis erosiva que puede dar cualquier AINES, cualquier corticoide. Este no lo va a dar, y esa es parte de la gran ventaja que tiene. En ese caso, combinarlos, recuerden que si ustedes lo van a combinar, un diclofenac o cualquier otro, ahí hay un medicamento, dexketoprofeno o Kilium, por ejemplo, que es excelente. Ese se puede tomar, pero no se queda en la boca. Ese se toma y sistémicamente no llega a la boca. Pero nosotros lo estamos haciendo más rápido en forma tópica, con el dicloral. Depende de la Estas, cantidad que pudiera llegarse hasta combinar. Eso depende, pues, el ejercicio o la acción de cada uno de los profesionales. ha existido una pregunta que es muy repetitiva y consultan, ¿este medicamento se puede dejar de manera crónica en los pacientes o se tiene que utilizar durante un tiempo específicamente? Yo diría que eso depende del profesional y de la patología que tenga. Que yo sepa, ninguna patología es crónica para usar un medicamento crónico también. Si es una patología quizá de las más difíciles que hemos hablado nosotros ahorita, una periodontitis, esa periodontitis, ese paciente en menos de un mes tiene que estar curado, menos de 15 días, porque el tratamiento que se le tenga que hacer, llámese con lo que el odontólogo está acostumbrado a hacerlo, su antibiótico, su curetaje, todo lo que ellos hacen, eso va, el medicamento va el dicloral utilizándolo. Y cuando hablamos de la forma crónica perenne, no, yo diría que no. Normalmente 5 días, 10 días es suficiente con este medicamento. No hay necesidad de tenerlo más tiempo utilizándolo pues en la parte de la mucosa oral. Doctor, este medicamento nos preguntan de manera anónima si se puede primero usar en pacientes que son sensibles al diclofenac y lo otro si se puede utilizar también en pacientes que tienen alguna malformación anatómica, por ejemplo, labio leporino. Ok. El problema del labio leporino entiendo que es que no pueden hacer enjuagatorios, porque cuando lo hacen sale pues la parte del líquido. No sé solucionar ese problema, o sea, mientras ellos puedan buscar una posición anatómica en que puedan hacer el enjuagatorio. No sé, realmente no, esa experiencia es nueva para mí, pero me imagino que si tiene un agujero, que es el labio leporino, mientras no esté corregido, va a ser muy difícil hacerlo. ¿Se puede hacer? Sí, pero va a ser muy difícil.
Lo otro es, en el caso, ¿cuál era la otra? Me decían, de Una las... persona que es sensible al diclofenac o alérgica al diclofenac, Mire, ¿puede tomarlo? si una persona es hipersensible y el diclofenac le da gran alergia y le puede dar hasta una anafilaxia, no. No es necesario un medicamento que aunque sea tópico, lo puede dar una reacción. No es necesario utilizarlo. Ahí pueden utilizar lo que han estado utilizando anteriormente. Y yo tengo pacientes, por ejemplo, en el que son alérgicos comprobados a todos los AINES. Ahí entra un gran problema. Ahí la nimesulida es la única que nos viene a ayudar, que no existe en forma de enjuagatorio. Yo ahí quizás decirles, pudieran en un momento dado, ya que es tópico, pero la absorción es muy buena a nivel celular, ya no pasa a nivel sistémico, pero eso no importa que no podamos tener nosotros un proceso de una anafilaxia. Ahí hay que tener mucha precaución con el uso de este medicamento por llevar diclofenac como tal. Bueno, creo que ya vamos a ir cerrando la sección de preguntas porque creo que hemos abusado de su tiempo, doctor. Ok. Aquí hay una pregunta de manera anónima. ¿Se puede emplear en pacientes ASA2? Perdón, no. Creería, se puede utilizar en pacientes ASA2. Yo creo que hace referencia a la clasificación para la anestesia, que un paciente ASA2 era un paciente, si no me equivoco, con comorbilidades. Realmente desconozco lo que es el ASA2. No sé, quizás dentro del aspecto de la odontología se existe, porque a nivel médico, que yo sepa, pues no lo tengo muy claro, no. No sé si nos puede hacer, doctora, tal vez a nivel de chat, una aclaracióncita ahí para hacerlo. Supongamos que tenga más patologías por todos lados. ¿Este medicamento puede utilizarse? Respuesta, sí. Sí, básicamente no vamos a tener ningún inconveniente con lo que es la acción sistémica. Todo va a ser local. No sé si este ASA2 es a nivel local en la boca, no sé, desconozco eso, pero la patología que sea, si acaso a eso se refiere, si tiene un proceso inflamatorio y tiene un proceso de dolor, puede ser utilizado. Respuesta es sí. Perfecto. Doctor, agradecemos el tiempo que nos ha dedicado. Sé que abusamos y nos hemos pasado un poco de tiempo, pero no queríamos dejar ninguna pregunta sin contestar. Sin embargo, en nuestro chat quedaron diferentes preguntas, aquí en la sección de preguntas y respuestas también. Vamos a hacer llegar todas estas preguntas al doctor Moreira para que él pueda contestarla por vía de correo electrónico. También les solicito que si quedó alguna duda o quieren reformular nuevamente su pregunta, pueden hacerlo a la dirección electrónica de capacitaciones@pile.com. Para volver a ver este video, acá hemos dejado un código QR para que puedan escanearlo y llegar directamente al canal de YouTube. Y está a su disposición también nuestra página web www.pile.com. Doctor, nuevamente agradecemos mucho el tiempo que nos ha dedicado. Quizá quisiera despedirme, pues yo sé que hay muchas personas ahorita, muchos amigos que me han saludado de alguna forma que he visto por acá. Este año posiblemente ha sido duro en el sentido de este cuarentena que nos han tenido. Yo desde marzo estoy en casa, básicamente. No estamos haciendo ya pues ningún tipo de las presentaciones que antes hacíamos. Sin embargo, quisiera decirles que vamos a seguir haciendo esto y a través pues, de lo que es el Departamento de Mercadeo de Laboratorios PAIL les va a hacer llegar siempre a ustedes invitaciones para este tipo de webinar y de presentaciones que estamos haciendo, que van a ser muchos, a veces algunas específicamente en el campo odontológico, algunas específicamente a nivel pues, de lo que es el campo médico. Sin embargo, quiero decirles que estén pendientes siempre, porque vamos a estarlas haciendo no tan frecuente de cada semana, pero sí con una frecuencia grande para hacer de esto algo muy beneficioso en el término del año que nos viene. Y de aquí para finalizar. Así que de mi parte, muchas gracias. Me alegra que hayan hecho no una, sino muchas preguntas. Y eso pues a mí me llena quizá de satisfacción decirles que quizá hay
hay, como se llama, muchos comentarios hasta hoy. No he leído ninguno malo, han sido todos muy buenos y eso pues me alegra como expositor. Inclusive hay algunos colegas que nos han escrito desde bastante lejos y por ahí vamos a estar con ustedes de nuevo en el momento más corto que quieran. Así que muchas gracias a Laboratorios PAI, pues muchas gracias a usted, doctor Serrano, muchas gracias por haberme colaborado acá pues en el sentido de la moderación, y a Laboratorios Atral, pues allá ya es de madrugada, pues buenas noches, si nos están escuchando todavía, y decirles que aquí el país tiene gente, son muy amigables. Así que todo El Salvador y todos los colegas, pues felicidades en su día nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Moreira, y también muy agradecido con los médicos y odontólogos que participaron de esta sesión. Como mencionaba el doctor, estén pendientes del núcleo de conocimiento de PAI, que ya que nosotros nos esforzamos cada día por llevarles información de primera mano, que sean herramientas útiles para el ejercicio de la profesión. Pueden visitar los canales que ya mencionamos. Nos ha quedado registro de todas las preguntas que realizaron, por las que no se lograron contestar, y del chat. De alguna u otra manera, nos comprometemos a que vamos a responder. Así que muchas gracias y pasen una feliz noche. Espero verlos muy pronto. Buenas noches.